Muy bien, perfecto. Entonces, en el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en el día de hoy? Tenemos una clase magistral de lujo, gracias a la participación de nuestro docente, Felipe Rivera, quien nos va a presentar un tema que es muy recurrente acerca de las estrategias de regulación infantil, regulación emocional infantil, donde de alguna manera extraemos a un docente del Diplomado de Terapia Sistémica Breve 2025 para que nos pueda contar un poquito en este espacio productivo de aprendizaje virtual que tenemos en el día de hoy. Así que desde ya quiero que bueno, presentemos a Felipe, a ver si lo veo por ahí. Sí, ahí está. ¿Cómo está Felipe? A ver si puedes habilitar ahí tu micrófono. Vamos a ver si lo tengo habilitado. No, espera un poquito, Felipe, entonces. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Se me había Parece que salido sí. el botón. ¿Cómo estás, Felipe? Ah, creo que sí. Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Hola a Bueno, muy todos y bien. todas. Muy bien, tenemos en el día de hoy esta invitación. Te quiero contar, bueno, que si has podido ver el chat, tenemos gente de todos lados. También agradezco ahí que esté la Connie Miralles, que es la directora de nuestro diplomado de autismo, que está ahí como siempre, ahí firme. Así que muchísimas gracias, Connie, también por estar acá con nosotros. Gente de Viña, gente de Santiago, gente de Ovalle del Norte. Bueno, de todos lados, mira, de Chiloé también. Seguramente por ahí, mira, de Curanilahue, también ahí estuvimos el año pasado trabajando en Curanilahue, de Aysén. Bueno, nos permite, mirá, de Perú también. Bueno, nos permite, Felipe, esta instancia, extender las redes y poder compartir el conocimiento, lo cual primeramente te agradezco muchísimo. Nos conocemos hace mucho tiempo, Felipe. Confío muchísimo, como siempre, en el trabajo que tú haces y en todo lo que sabes también. Así que sé que uno de repente tiene muchas cosas que hacer, pero agradezco muchísimo que nos puedas brindar esta clase magistral gratuita para todos los interesados. Creo que son temas reflexivos que hay que ponerle empeño ahí en aprender, en ver qué otras maneras tenemos para poder conectar. Así que te agradezco primeramente por eso y bueno, y obviamente también la instancia formativa de que podamos estar acá. Buenísimo. Bien, gracias, Adrián, por tus palabras. Me siento muy honrado, además de aparentemente ser la primera clase de este año. Me imagino que es todo un hito. Así que, bueno, esperemos que sea una instancia productiva. Sé que es tarde, así que me imagino que muchos de ustedes ya están volviendo, llegando hace poco de sus jornadas laborales. Así que les felicito por no irse a descansar y en este momento nutrirse un poco de conocimiento. Espero poder generar una jornada, como digo, enriquecedora para todos nosotros. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla Bueno, dale, mientras para que tanto yo iniciemos. les voy comentando a todas las personas, en un momento de esta jornada va a salir en el chat, para que ustedes estén atentos, un link para que puedan firmar la asistencia, ¿sí? Es muy importante que la puedan hacer y también recuerden compartir desde ya en Instagram, etiquetando @Grupo Palermo Chile, este espacio que estamos aquí, para que podamos también después hacer un concurso con las 2 medias becas que tenemos para el diplomado. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos a participar. Y desde ya, Felipe, entonces, ahí se ve muy bien la pantalla y te cedo la palabra. Bueno. Buenísimo. Bien, vamos a iniciar entonces esta clase que lleva por título Estrategias de Regulación Emocional, Fundamentos y Técnicas. Mi nombre es Felipe Rivera, soy psicólogo clínico, magíster en psicología clínica. Soy docente hace ya varios años de la Universidad Santo Tomás y hace 3 4 años de Grupo Palermo. Como bien decía Adrián, participo de 2 diplomados. Así que lo que vamos a ver hoy es una suerte de distintos spoilers, específicamente el diplomado de terapia sistémica breve. Así que algo de lo que vamos a ver hoy también lo vamos a profundizar y lo vamos a retomar con todos aquellos que espero se matriculen a este interesante diplomado que inicia ya próximamente. Bien, para irnos entonces metiendo en la temática, me gustaría que podamos comenzar con algo un poquito más experiencial, ya que vamos a estar precisamente trabajando directamente con las emociones. Quería pedirles la siguiente tarea. Lo primero es que puedan observar detenidamente lo que está como estímulo frente a vosotros. Algunos de ustedes quizás lo reconocen, es un juego muy famosillo llamado Dixit, muy entretenido por lo demás. Y lo que quiero pedirles es que puedan observar detenidamente estas imágenes y que puedan comenzar un proceso muy breve de autoexploración respecto a cómo están en este momento. Si hacemos una revisión de las emociones o la emoción preponderante en este momento,
Les voy a pedir que luego puedan ver si alguna de estas cartas es capaz de representar cómo usted se siente en este momento. Y una vez que lo tenga, acá se agregar los números a cada una de las láminas. Le pido que comparta este número por chat. ¿Ya? Repito la instrucción, autoexploración breve respecto a su estado emocional de este momento. Seleccione una carta que es capaz, que sea capaz de reflejar su estado emocional de este momento y luego compártalo en el chat con sus colegas. Bien, empieza acá la diversidad. Tenemos varios 3, 1, 3. El 3 está un poco célebre, parece. Bien, tenemos ahí variabilidad, pero el 3 comienza a ser la moda, aparentemente. Bien, ¿algún valiente o alguna valiente que quiera compartirnos el micrófono abierto el porqué de su elección? Puede levantar su manito y ahí le pido a Adrián que me ayude a habilitarle el micrófono. ¿Alguna o algún valiente que nos quiera compartir su elección? Adrián, me tienes que ayudar porque no veo los manitos, si hay alguna mano levantada. Connie, ahí voy. Buenísimo, ahí tenemos la primera voluntaria. ¿Listo? Ya. Constanza. Hola, ¿cómo están? Yo soy Connie Miralles y la 6 la elegí porque en el fondo se me han abierto muchas oportunidades de distinto tipo y voy con esa actitud, así como de arcoíris, con mucha fuerza, con muchas ganas, para ir como más allá de las cosas que he hecho siempre. Así que por eso siento que me representa mucho esa imagen en este momento puntual y también en este momento como de la vida. Buenísimo. Muchas gracias, Constanza. Y nos alegra mucho más que estés en ese momento vital. Muy interesante. Muy bien. ¿Alguien más valiente que quiera compartirnos el porqué de su elección? Tenemos a Sandra Carvajal. ¿Me ayudas, Adrián, habilitando el audio? Listo, Sandra. Ahora sí, hola. Bueno, yo puse Sandra, el mucho 9. gusto. El Hola, 9, me puse perfecto. también. Sí, puse el 9 porque estoy en un momento en que he tenido diferentes situaciones que afrontar, Ujú, no en lo personal, pero sí me ha tocado estar involucrada en algunas situaciones en que he tenido que poner cualquier cantidad de caras para ujú, poder ayudar y poder avanzar en el conflicto. Y es muy ujú, incómodo tener que poner caras que uno no está sintiendo, que uno, la verdad es que quisiera hacer otra cosa, decir otra cosa, pero por el bienestar del otro muchas veces nos vemos enfrentados a las caras, un poco ujú, raras. Eso. ujú. Gracias. Ok, muchas gracias, Sandra. Te mandamos ánimo en lo que sea que estés viviendo, entonces, para que puedas ahí enfrentarlo de la mejor manera. Bien, vamos con uno o una más para continuar. ¿Alguien más que quiera participar? La consigna es explicarnos el porqué de su elección. ¿Tenemos alguien más que quiera aventurarse? Buenísimo. Última valiente de la jornada, entonces, Edith Lagos. Edith, mucho gusto, te escuchamos. Hola a todos y a todas. Elegí la número 4. Estoy en una etapa en como dejar los miedos atrás y tomarme de la mano bien de mi familia para avanzar. Soy mamá. Sí, tomarme bien Ujú, de la mano de ellos para avanzar sin ni un miedo ya a todo lo que vienen, todos los desafíos del año. ujú. Ok, muy bien, muchas gracias, Edith. Éxito en aquello. Bien, bien. Muchas gracias entonces a las valientes que pudieron participar de este primer movimiento de la clase. Aquellos que hacemos psicoterapia probablemente reconocemos este primer movimiento en las sesiones que tiene que ver con determinar la línea de base emocional de nuestros pacientes, ¿cierto? En este caso de los asistentes, que es muy coherente con todo lo que vamos a conversar hoy día respecto a la regulación emocional, porque es lo primero que hacemos, el poder determinar de alguna manera con qué es lo que llega a nuestros pacientes a la sesión y cómo nosotros vamos trabajando con ello durante el proceso. Muy bien, vamos entonces a lo que nos compete el día de hoy. Tenemos una hoja de ruta que básicamente contempla el poder responder a tres preguntas durante esta clase. La primera de ellas tiene que ver con el qué, respecto a qué es la regulación emocional y cómo la vamos a entender en este contexto. La segunda pregunta tiene relación con el por qué, es decir, por qué es importante que estemos hoy reunidos hablando de regulación emocional.
Y finalmente, la parte más práctica probablemente tiene que ver con el cómo, asociado entonces a la manera en que vamos a ocupar un pool de estrategias para poder regular emocionalmente a nuestros pacientes infantiles. Eso es lo que pretendo que logremos entonces el día de hoy y vamos a iniciar con el qué. Vamos a recurrir a una cita clásica de Gross de 1988 que nos explica de manera bien clara qué entendemos básicamente cuando hablamos de regulación emocional. Y según esta definición, básicamente tiene que ver con todos los mecanismos que las personas utilizan y que tiene distintos propósitos. Tiene que ver con lo que estamos sintiendo, cuándo estamos experimentando distintas emociones, de qué manera, y me atrevo a decir acá con qué intensidad, y finalmente cómo estas emociones son expresadas. Entonces son todos los mecanismos que están incorporados en cada una de estas tareas respecto a la gestión emocional. Estos procesos de regulación emocional pueden ser automáticos, voluntarios, deliberados, pueden ser conscientes o menos conscientes, ¿cierto? Y estar operados e influir en distintos momentos del proceso de gestión emocional. Es decir, tiene una amplia tarea este objetivo de la regulación emocional, porque está involucrado en una serie de variables. Pudiéramos decir entonces que el fin último de las estrategias de regulación emocional tiene que ver con optimizar nuestros recursos y lograr los objetivos, tanto a nivel personal como sociales, interpersonales, etc. Por tanto, todo esto es gestionar nuestras emociones de la manera más adaptativa posible, tiene un fin. Y este fin tiene que ver con lograr objetivos personales y sociales. Y lo que sigue esta definición, la verdad que se marca de manera bien coherente con lo que decíamos antes, que estos procesos pueden ser más bien automáticos o deliberados o intencionados y tienen distintas formas de operar. Acá aparecen los primeros spoilers de las 4 macroestrategias que vamos a revisar, porque acá me habla que puede tener que ver con la situación en sí, ¿cierto? Como de alguna manera me enfoco en transformar la situación, cómo me enfoco en transformar la emoción quizás que está a la base. Esto siempre está asociado a las necesidades tanto personales como las exigencias del entorno. Si pensamos en macroclasificaciones, vamos a revisar una macro, que es la que aparece en la diapositiva en este momento, y luego nos vamos con una un poco más específica. La primera y más macro nos habla de que las estrategias de regulación emocional pueden ser adaptativas o desadaptativas. ¿De qué depende que una estrategia sea adaptativa o desadaptativa? Probablemente de múltiples variables, pero me voy a centrar en una en particular que tiene que ver con el impacto en el largo plazo. Hay una serie de estrategias que en el corto plazo, como consecuencia inmediata, son tremendamente adaptativas, pero si confrontamos esto con lo que ocurre en las consecuencias diferidas, es decir, a largo plazo, ahí ya tenemos un conflicto. Por ejemplo, una clásica forma de graficar esto tiene que ver con la evitación. Por ejemplo, si yo sufro de ansiedad social, eh, probablemente la evitación de cualquier contexto social sea una estrategia tremendamente adaptativa en lo inmediato, porque mi ansiedad, una vez que evito un contexto social, probablemente disminuya de manera drástica, significativa. No obstante, en el largo plazo, probablemente esto esté asociado a un incremento constante de mi ansiedad, esté asociado a incrementar también el aislamiento social, interpersonal, etcétera, etcétera. Y así como este ejemplo hay muchísimos, que la estrategia puede ser muy adaptativa en lo inmediato, pero no así cuando lo confrontamos con el largo plazo. Y creo que esa es la variable que quiero destacar hoy día para diferenciar entre estrategias adaptativas y desadaptativas. Si bajamos un poco más en este paraguas de clasificaciones, vamos a encontrar otra que va a guiar bastante nuestra conversación del día de hoy, que tiene que ver con 4 procesos de alguna manera que están asociados a la regulación emocional. Los voy a mencionar a grandes rasgos ahora y luego lo voy a ir precisando cuando lo veamos con ejemplos concretos durante esta clase. La primera de estas estrategias, según la definición de Echeverría ya hace mucho tiempo, tiene que ver con la regulación por medio de la confrontación con los hechos. Es decir, lo que vamos a cambiar acá no es mi emoción, no son mis pensamientos, sino que tiene que ver con el contexto, las cosas que finalmente voy
haciendo, a los contextos, situaciones a los cuales me voy a ir exponiendo de alguna manera. Y acá aparece como ejemplo el enfrentarse a experiencias que sean agradables, ¿cierto? Apetitivas, saludables, o un patrón que implique ir evitando ciertas situaciones que sean desagradables. Entonces, lo primero tiene que ver con las situaciones a las cuales me expongo, como una manera de regular mis emociones. Segundo ejemplo, segundo nivel, tenemos la regulación del procesamiento de la información externa e interna. Acá entonces lo principal tiene que ver con mis pensamientos, es decir, cómo mis creencias y pensamientos mantienen un estado emocional que pueda ser aversivo o complejo, y cómo entonces a través de la regulación de esta manera en que pienso voy a lograr la regulación emocional. Vamos con las últimas dos antes de dejarnos de tanta teoría y pasar a lo que nos convoca, que es darle un tinte más pragmático a esta conversación. El tercer punto tiene que ver con la regulación de las tendencias expresivas y conductuales. Acá tiene que ver entonces con cómo regulo la expresión de mis emociones o cómo regulo las conductas asociadas a mis emociones, sin meterte entonces en lo que acabo de decir. No me meto en las situaciones, no me meto en los pensamientos, sino que voy directamente a cómo expreso mis emociones y las conductas también asociadas a esto, que es todo otro campo de estrategia de regulación emocional que vamos a revisar hoy. Y la última, yo creo que es la más clásica y probablemente la que más se nos viene a la mente cuando pensamos en regulación emocional, tiene que ver con la regulación de las reacciones fisiológicas. Entonces acá cuando, por ejemplo, tomo contacto con que ha aumentado mi ritmo cardíaco o la aceleración de la respiración o la tensión muscular, ahí probablemente a todos los colegas se nos vienen algunos clásicos como la relajación muscular progresiva, las estrategias de respiración, ¿cierto? Son las probablemente más famosas, las rockstar de la regulación emocional, pero no son las únicas. Las vamos a retomar, las vamos a llevar a población infantil, pero también le damos el paso a las otras, a veces menos célebres, que vamos a destacar el día de hoy. Entonces, respecto al qué, tenemos algunas concepciones generales respecto a qué es la regulación emocional y cuáles son las macro clasificaciones que podemos encontrar acá. Y lo que me interesa ahora es poder revisar rápidamente es el por qué, ¿cierto? ¿Por qué es importante que estemos, como dije antes, hoy reunidos un martes a las 8:30 de la tarde hablando de estrategia de regulación emocional infantil? Vamos a pensar en algunas en particular, pero acá dejo automáticamente explícito el tremendo etcétera que tiene esto, porque la regulación emocional es un tremendo tema, pero acá tenemos algunas como porque fomenta el bienestar psicológico, por eso son importantes, porque previene el desarrollo de psicopatología, porque mejora las relaciones sociales, porque a medida que comienzo un proceso de aprender a regular mis emociones, eso también promueve mi empatía, lo que mejora y potencia también mi vínculo con otros. Desarrolla habilidad de afrontamiento, sin duda, la regulación emocional está muy vinculada a un plano conductual y en la medida en que somos capaces de tener un mejor manejo de nuestras emociones, también el plano conductual se va a ver beneficiado de esto. Impacta el rendimiento académico cuando los niños de alguna manera pueden gestionar sus recursos cognitivos, su energía psíquica hacia las tareas escolares y no tienen que de alguna manera estar luchando, digamos de manera coloquial, con una serie de emociones aversivas. Claramente esto impacta en su rendimiento académico. Eh, Influye en la salud física como otra variable importante, como sabemos y como aparece ahí en estos eslogan bien famosos. No hay salud, ¿cierto? Sin salud mental. Claramente hay una interrelación importante entre salud física y mental. Por lo tanto, la regulación emocional influye también en nuestra salud física. Y el último que voy a dejar acá explicitado antes del gran etcétera que mencioné antes es que impacta en el entorno familiar. Claramente niños que tienen más competencias emocionales, que son capaces de gestionar y regular de mejor manera sus estados emocionales, claramente impactan en el nivel de conflicto familiar. Así que pareciera que es muy bienvenido para todos tener niños más regulados, ¿cierto? El contexto escolar, contexto familiar, todos aparentemente se ven beneficiados de este constructo que es la regulación emocional. Así que aparentemente, según yo, y según yo creo que muchos de los conectados, si no todos, la regulación emocional es importante. Eh,
¿Está viendo el chat? Bueno, hay preguntado por el juego, Dixie, del inicio. Bien, vamos entonces al cómo, ¿cierto? Lo que nos convoca el día de hoy. Vamos a la parte más pragmática. Entonces, ¿cómo regulamos las emociones desde un contexto pura mayor, primero terapéutico? Creo que esa fue un poco la misión de la manera en que preparé esta presentación. No obstante, mucho de lo que vamos a hablar también es aplicable en otros contextos, ¿ya? Pero está pensado inicialmente desde una lógica de lo que hacemos muchas veces en la consulta con pacientes infantiles cuando la regulación emocional es algo importante de abordar. Entonces, lo primero respecto al cómo tiene que ver con los movimientos que hacemos sobre la identificación emocional. Es un error, yo creo que muy común en nosotros a veces, el pensar que la regulación emocional es irnos directamente a las estrategias de regulación emocional, lo que es un error importante porque es inviable pensar que vamos a enseñar a un niño a regular sus emociones si no tiene claro de entrada qué son las emociones, ¿cierto? No tiene claro de entrada qué son las emociones y mucho menos es capaz de personalizar esta emoción respecto a su propio repertorio, es decir, qué le pasa a él, cuáles son sus propias emociones, cuáles son los gatillantes de sus emociones. Si no tenemos eso como abordado en nuestro proceso, es muy difícil pensar que el paciente se ha beneficiado de estrategias de regulación emocional. Así que primer error común, pasarnos directamente a la regulación emocional sin trabajar la identificación y no nos va a pasar a nosotros, ¿cierto? Nosotros vamos a dedicarle el tiempo que merece la identificación emocional. Entonces, la identificación emocional son los distintos movimientos que vamos a hacer para que nuestro paciente infantil, este niño, esta niña, sea capaz de reconocer sus estados emocionales, en primer lugar, y a medida que vamos complejizando un poco esta dinámica, vamos a ir también asociando emociones con pensamientos característicos, con impulsos de acción. Como sabemos, la emoción y el impulso a hacer algo están muy asociados. Vamos a ir también vinculando estas emociones con gatillantes, es decir, qué fue lo que de alguna manera causó un determinado estado emocional, como lo primero que vamos a reconocer. Y finalmente, cómo todo esto comienza a armar una globalidad, ¿cierto? Cómo de alguna manera emociones, pensamiento, impulso y gatillantes nos permite una primera aproximación muy importante respecto al reconocimiento emocional. Cuando hablamos de etiquetar, como aparece acá, hay algo que es muy importante en el reconocimiento emocional, que es comenzar a darle nombre a distintas emociones, ¿cierto? ¿Cómo podemos pasar de una tendencia a decir estoy bien o mal de un niño, que es algo muy común, probablemente más de alguna vez nos hemos enfrentado a preguntarle a un niño qué emoción está sintiendo y nos encontramos con una respuesta dicotómica de bien o mal? Parte de nuestros desafíos, por supuesto, es ampliar este vocabulario, que ya dejé un poco atrás el bien y mal y podamos adentrarnos en estar alegre, estar triste, estar ansioso, estar preocupado, estar temeroso, etcétera, etcétera. Parte de nuestro objetivo es enseñar, perdón, a nuestro paciente infantil a etiquetar sus emociones y, por lo tanto, a ampliar su vocabulario emocional. Y algo que hacemos mucho, la verdad, casi en todos los contextos de estrategias que enseñamos a los niños, pero voy a destacarlo en este punto, es modelar, ¿cierto? Cuando nosotros somos modelos respecto a hablar de emociones, a mencionarlas, a etiquetarlas durante la sesión, porque una manera de psicoeducar está precisamente en lo que enseño, pero también en lo que le muestro a un paciente infantil. Entonces, muy importante lo que tiene que ver con el modelaje. Acá podemos pensar en estrategias muy simples, como lo que sería una autorrevelación simple de transmitirle a un paciente infantil cómo me siento, ¿cierto? Ahí, por supuesto, no le vamos a contar la historia de nuestras vidas en este sentido a nuestros pacientes infantiles, pero sí podemos agregar ahí alguna emoción y algún gatillante a esa emoción como manera de ir modelando el cómo abordamos las emociones en este contexto. Bien, tenemos varios clásicos, ¿cierto? Hay muchas de las estrategias que vamos a ver acá rápidamente que probablemente conocen, así que vamos a hacer eh, algunas profundizaciones en algunas en particular. Tenemos el mapa emocional, que me parece una técnica muy bonita y muy útil para trabajar con los pacientes en general, pero específicamente acá pacientes infantiles. Muy rápidamente le explico.
básicamente se basa en llevar a nuestras sesiones, en mi caso, el contorno de una figura de un niño o una niña. Hay algunos más artísticos ahí que son capaces de dibujarla junto con el niño. No es mi caso porque sería algo horrible probablemente, pero aquellos que tienen más talento que yo en aquello, bienvenido sea hacerlo en conjunto ahí en sitio en la sesión. En mi caso llevo los contornos de niños o niñas e introducimos la técnica como que hoy día vamos a hablar de las emociones. Podemos empezar ahí a generar una conversación respecto a qué es lo que el paciente infantil sabe respecto a lo que son las emociones y comenzamos un proceso de elegir algunas emociones en particular y en cada contorno de este niño o niña le pedimos al paciente que pueda pensar en una emoción en particular, por ejemplo, el enojo, elegir un color que para él o ella represente el enojo y que luego pueda pintar en este contorno aquellas partes donde él considera o ella considera que experimenta de manera más claro este enojo, esta emoción. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el dibujo de una niña vinculado al enojo. Acá explicita ahí entonces que el enojo, que es un rojo, lo experimenta de manera mucho más clara en el rostro, en las manos y en los pies, que es coherente también con lo que sabemos cómo operan las extremidades y el flujo de la sangre frente al enojo. Entonces esto lo podemos hacer con una serie de emociones, donde entonces nombramos la emoción, la etiquetamos, asociamos un color y finalmente pintamos en estos contornos la parte de su cuerpo donde experimenta esta emoción, como una forma de ir asociando las emociones a un correlato fisiológico también. Me parece que es una herramienta muy clásica, probablemente muchos la manejamos, pero no puedo dejar de mencionarle un espacio vinculado a la identificación emocional, porque es muy potente. A estrategias como esta podemos irla complejizando luego, agregándole, por ejemplo, este típico globito de pensamiento arriba, para asociar ahora no solo el correlato fisiológico de la emoción, sino también cómo hay probablemente creencias y pensamientos característicos frente a la emoción. Me parece que es una variante que puede ser ahí también útil. Tenemos otros clásicos como el termómetro emocional, que acá nos agrega el tema de la intensidad, ¿cierto? Como sabemos, hay un abanico de emociones, pero también las emociones tienen sus propios niveles de intensidad y una manera muy gráfico de trabajarlo con niños tiene que ver con un termómetro emocional. Es una manera en la cual entonces podemos ir dotando una emoción de distintos niveles. Acá tenemos el ejemplo del termómetro emocional específicamente con el enojo, puede ser la verdad con cualquier emoción, tanto agradable como desagradable, apetitiva, aversiva, etcétera, etcétera. Pero acá en el ejemplo enojo tenemos lo que representa un 1 y lo que representa un 10, como una manera de promover el autoconocimiento, el reconocimiento de los estados emocionales y también los distintos niveles que esta emoción puede tener. Solo mencionar acá como una variante al trabajo con pacientes menores. Cuando pensamos en estrategias más complejas, más cognitivas, probablemente estaba pensando en pacientes de 10, 12 años en adelante. En pacientes operacionales, probablemente vamos a pensar en estrategias más sencillas, como no asociar la emoción a un número en un termómetro, sino con el tamaño, por ejemplo, de animales. Entonces acá podemos preguntarle al niño si su emoción fuera un animal, si el enojo que experimentó en tal situación fuera un animal, ¿qué animal sería? Y ahí intentamos movilizar que probablemente un enojo intenso, grande frente a una situación, probablemente se refleje con un elefante, con un animal grande, y una emoción que experimentó en un nivel más bajo, probablemente lo podemos ahí movilizar y va a aparecer eh, desde animales más pequeños. Es una forma, una variante ahí de tomarnos del termómetro emocional en un lenguaje y en una dinámica un poco más sencilla. Otra interesante que tiene que ver con los gatillantes de una emoción es esta imagen de la bomba, porque agregamos acá, además del reconocimiento de un estado emocional, que lo gatilla en esta metáfora de qué es lo que prende la mecha de la bomba. Acá no solo tenemos entonces la emoción a la base, sino que empezamos a asociarlo con cuál es la situación, la variable contextual que puede estar asociado a que se movilice una determinada emoción. Agregamos entonces ahí otro
aspecto del reconocimiento de emociones. Lo mismo con dinámicas como el volcán, que sigue un poco esta misma lógica, ¿cierto? Del reconocimiento de los distintos momentos de la emoción. Algunos voy pasando un poco más rapidito. No sé si conocen este me gusta mucho, es una herramienta de terapia juego, que también vamos a revisar ahí en el diplomado. No sé si alguien la ha escuchado, Ilumina tu vida. Suena bien, bien poético, ¿cierto? A ver si en chat aparece alguien que la haya escuchado, que la conozca, o si es algo nuevo que estamos revisando. Porque hasta ahora hemos visto algunas más clásicas, que probablemente muchos hemos ocupado en nuestra formación. Porque es algo nuevo para mí, algo nuevo. No, ok. Bien. Lamentablemente no dejé una hoja acá, pero es una herramienta muy potente, es simple entre todo y es interactiva, así que normalmente es atractiva y funciona bien con pacientes infantiles. Se basa en lo siguiente: uno toma una hoja de carta, lamentablemente parece que efectivamente no dejé acá, pero bueno, una hoja de carta, hago un doblez al final, dejo una lengua completa ahí de esta hoja de carta, que esté entonces diferente al resto de la hoja. Y lo que hago es pedirle al niño o la niña que piense en un plazo determinado, por ejemplo, 2 semanas o un mes, cuando le llamamos algo temporal desde esa dinámica, o puede ser asociado a un evento vital, como por ejemplo, cómo se ha sentido desde que ingresó al colegio, desde la separación de sus padres, etcétera, etcétera. Podemos llevarlo ahí a un momento eh, vital de nuestro paciente. Entonces, le pedimos que pueda enumerar las emociones que ha experimentado en este último tiempo, en base a cuál va a ser el foco que va a utilizar. Le pido luego que en este extremo de la hoja pueda, además de explicitar la emoción experimentada, asignarle un color a cada una de estas emociones. Entonces, además de nombrarlas, le asigno un color que puede ser, en este caso, asignado directamente por el paciente infantil. Una variante es que uno de entrada ya haya asociado, por ejemplo, el rojo al enojo, el azul a la alegría. Uno puede ahí tener su propia propuesta, si no dejarlo con el niño. En mi experiencia, sugiero que sea seleccionado por el paciente infantil. Y luego entonces que tenemos esta lista de emociones y un color asociado a cada emoción, abrimos la hoja y le pedimos al paciente que ilumine la hoja con las emociones que ha experimentado en el último tiempo. Es decir, le queremos movilizar que de alguna manera esta creación que él va a hacer tiene que darnos a entender las emociones que ha experimentado el último tiempo, pero también las proporciones de estas emociones. Entonces, un dibujo, una creación que está asociado a haber experimentado un alto nivel de enojo el último tiempo, debería ser una creación que tiene un alto nivel de rojo, por ejemplo, que si la alegría ha estado poco representada en este último mes, esta creación nos muestre un amarillo de la alegría, por ejemplo, también en menor medida. Normalmente los dibujos son más bien abstractos. En mi experiencia, los niños con esta consigna comienzan a simplemente pintar la hoja. No, no he visto mucho proceso en que dibujen algo con un contenido más formal. Y en sí mismo, esta imagen abstracta es muy potente, ¿cierto? El tener luego la imagen de la experiencia emocional de mi paciente en términos de las proporciones, cuáles son las emociones que ha sentido y también cuáles más, cuáles menos, me parece súper interesante. Preguntan por acá si se hace en sesión o en la casa. La verdad que todo lo que estamos viendo acá no son test psicológicos, sino que son herramientas. Por lo tanto, la consigna no es rígida, puede ser tanto en la casa como en el espacio terapéutico. No obstante, en mi experiencia, lo he hecho habitualmente en el espacio terapéutico, funciona bastante bien porque permite también ir conversando mientras se construye y luego revisarlo en conjunto. Y además es una bonita herramienta para aplicar pre y post intervención. Creo que es muy potente cuando uno lo aplica en la primera sesión, por ejemplo, y lo aplicas también al final del proceso y puede hacer al final con el paciente esta comparativa. O sea, cómo operan sus emociones cuando nos conocimos y cómo están operando ahora en un momento ya final del proceso. Y tenemos otros múltiples recursos, ¿cierto?, para el reconocimiento de emociones. Aquí, sinceramente, no me pagan ningún bono adicional los creadores de estas herramientas, pero son bastante útiles en mi experiencia
El emocionario es un clásico que nos ayuda a este componente también literario de alguna manera simple en el contexto de las sesiones. Y tenemos otros recursos como estas cartas también de emociones que son bien interesantes. Em, yo diría que acá apelo absolutamente a la creatividad de a todos nosotros. La verdad que todo lo que estoy mencionando acá son ejemplos de estrategias, son medios, pero finalmente lo importante es el fin acá, ¿cierto? El fin que es el reconocimiento emocional, por lo tanto ahí juegos, stickers, dibujos, memes, lo que de alguna manera le surge y sea coherente con el funcionamiento de nuestro paciente va a funcionar si sigue este objetivo de aprender o de movilizar al paciente a aprender el tomar contacto con distintas emociones. Entonces, requisito indispensable para la regulación emocional, sin duda que la identificación. Desplieguen aquí toda su creatividad para lograr este objetivo de poder tomar contacto con las emociones que estoy experimentando, asociarlo a pensamientos, impulsos, gatillantes, poder darle un nombre a la emoción, son requisitos muy importantes para pasar a la regulación emocional. Entonces, con eso dicho, vámonos a algunas estrategias de estas cuatro macro variantes de la regulación emocional. Algunas las vamos a pasar efectivamente un poquito más breve porque, como dije antes, esto también son spoilers de lo que vamos a desarrollar en el diplomado de terapia sistémica breve. Entonces, lo primero es la regulación con la confrontación de los hechos, es decir, cómo me expongo a situaciones que permitan que mi regulación emocional comience a operar de una manera más adaptativa en mi diario vivir. Tenemos estrategias clásicas respecto a la exposición a situaciones que tienen que ver mucho con la sintomatología ansiosa y cómo regulamos la sintomatología ansiosa a través de la exposición gradual y acompañada, ¿cierto?, respecto a aquellos gatillantes de mi ansiedad. Esto, por supuesto, es algo que es mucho más complejo y puede ser algo harto más amplio de desarrollar. Esto lo desarrollamos un poquito más también en el diplomado de terapia sistémica, perdón, de psicoterapia infanto-juvenil. Pero la consigna simple es que en la sintomatología ansiosa, el componente de la exposición es muy importante a la hora de regular la emoción. Además de todo lo que vamos a ver en términos de la respiración, las imaginerías, el componente conductual de exponerme a situaciones ansiógenas es sin duda un componente muy importante en la regulación de este tipo de síntomas. Pero es un proceso bien estructurado, ¿cierto? Que implica enumerar una serie de situaciones temidas, darle un número de dificultad a cada una de estas situaciones, ordenarlas de menor a mayor dificultad y finalmente apoyar a nuestros pacientes en la exposición en este contexto. Utilizamos harto acá metáforas como la metáfora de la escalera, que de alguna manera son una serie de peldaños hasta llegar a la exposición de situaciones que nos generan más ansiedad. Y también acá la metáfora es interesante con lo que significa el primer paso, ¿cierto? Que el primer peldaño es a veces el más complejo de conseguir en esto de la exposición. Otro elemento importante acá que vamos a revisar tiene que ver con el autocuidado. Como todas las conductas de autocuidado, de alguna manera, son un regulador emocional importante en términos de la regulación vinculada a esto. Eh, y acá quise explicitar lo que son las 4D del autocuidado. Tenemos deporte, descanso, dieta y diversión. Deporte también asociado, por supuesto, a toda la actividad física. Eh, sin profundizar en demasía en estos elementos, porque me parece que es algo de conocimiento bastante general en nuestra disciplina, pero aquí tenemos un plan interesante de cómo estos hábitos que tienen que ver con cómo expongo a situaciones pueden ser tremendamente beneficiosos para este contexto de regulación emocional. Entonces, lo que tiene que ver con la actividad física, el dormir una cantidad de horas adecuada, una dieta equilibrada, ¿cierto? Espacios de ocio activo y pasivo, espacios de recreación e interacción social en la diversión, son sin duda contextos muy, muy saludables en términos de la regulación emocional. Y aquí obedece un poco a la lógica
de lo que es la activación conductual, que es un poco más vinculado a la TCC en estos protocolos de cómo volver a la actividad. Y acá aparece una dinámica también interesante, que es trabajar con los niños. Es algo que también se trabaja con adolescentes, incluso con adultos. A mí me gusta autoobservarlo de vez en cuando, que es pensar que como seres humanos tenemos frente a nosotros siempre disponibles dos espirales, una espiral ascendente y una espiral descendente. Una espiral que cuando estoy en un determinado estado emocional, puedo hacer cosas que me ayudan a gestionar de buena manera esa emoción y a sentirme regulado respecto a esa emoción. Y tengo una espiral descendente, que cuando estoy en un estado emocional, puedo hacer cosas que hagan que ese estado emocional se vuelva aún más inmanejable, aún más difícil de gestionar. Entonces es una dinámica interesante como para hacer uno, pero sin duda en este contexto para promover con nuestros pacientes infantiles, de reconocer sus propios espirales, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades que están asociadas a que mi estado emocional se incremente en esta variante agradable, apetitiva? Y por otro lado, en su contraparte, cuáles son las cosas que hago o que puedo hacer para que este estado emocional se vuelva más difícil de gestionar y finalmente me lleve a tener la sensación subjetiva de que empeora este estado emocional. Bien, tenemos entonces lo primero que tiene que ver con la exposición a situaciones. Ya exponernos a situaciones agradables es una primera manera de regular emociones. Pero también tenemos acá la exposición a veces a situaciones que no son tan agradables, que generan ansiedad, debido a que la exposición es la terapéutica recomendada frente a la sintomatología ansiosa. Entonces acá, ¿cómo gestionamos las situaciones a las cuales me expongo para lograr una regulación emocional? Vamos con la 2 antes de hacer una pequeña pausita. Bien, regulación del procesamiento de la información. Acá tenemos algo que también amerita mayor profundización, lo vamos a dejar también anunciado hoy día, que tiene que ver con la manera en que mis pensamientos, mis patrones de creencias influyen en mis emociones. Entonces acá una terapéutica clásica que ocupamos, la verdad, bastante en TCC, pero sobre todo en terapias sistémicas que son bastante amigas de irse nutriendo distintas técnicas de otros modelos, es bastante también utilizada en ese contexto que es la reestructuración cognitiva. Es decir, cómo revisamos creencias que puedan ser irracionales, inútiles o desadaptativas cuando están asociadas a un malestar emocional. La reestructuración cognitiva es una herramienta muy potente que utilizamos con cuidado en población infantil porque es una herramienta compleja que amerita también un nivel de abstracción mayor. Por lo tanto, en pacientes preoperacionales probablemente vamos a ocupar muy poco de esta estrategia de reestructuración cognitiva. En operaciones concretas, ahí entre 9 a 12 años, probablemente vamos a ocupar algo de esto, pero de manera más simple. Y en operaciones formales, 12 años en adelante, ya tienen mucha cabida y están muy recomendadas este tipo de estrategias. De manera muy rápida, ¿qué es? Básicamente es una estrategia en la cual el clínico, de manera sistemática y estructurada, ayuda a sus pacientes a reconocer, evaluar y, si es necesario, modificar pensamientos que se encuentran asociados al malestar emocional. ¿Cómo hacemos eso? A través de múltiples maneras. Nuevamente acá, muy bienvenida la creatividad de los terapeutas. Pero tenemos algunas formas clásicas que tienen que ver con las, bueno, primero estrategias más gráficas para poder ir notando la relación que hay entre emociones y pensamientos. Acá tenemos el ejemplo de algo que puede trabajarse en sesión, que es qué estará sintiendo primero cada uno de los dibujos explicitados en la imagen, para hacer primero un reconocimiento de las emociones y luego vincularlo a un segundo momento, un segundo nivel de complejidad, que es en qué podría estar pensando cada uno de estos dibujos, en cada una de estas personas. Luego que vamos logrando un proceso de reconocer estos pensamientos que a veces pueden estar incrementando el malestar emocional, tenemos una serie de preguntas que son interesantes. Acá puse solo algunas como ejemplo. Eh,
vamos a pensar en descatastrofizar. Siempre tiene ahí su complejidad de leerlo. Una pregunta interesante de la estructuración cognitiva es, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Cierto? Que tenemos ahí distintos patrones de pensamiento, por ejemplo, la ansiedad que tiene que ver con pensamientos catastróficos, de estar pensando constantemente en qué es lo peor que puede pasar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ya darle espacio a esa cognición. Pero también podemos intentar matizar un poco con ¿y qué es lo mejor que podría pasar? Por ejemplo, otra pregunta para llevarnos a un plano cognitivo diferente. ¿Qué podría pasar que no sea bueno ni malo en este sentido? Preguntas muy simples que nos ayudan a ir desfocalizando un poco de esta tendencia al plano más catastrófico. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor y qué podría estar ahí como el medio que no sea bueno ni malo? Es una manera de ir ampliando esta percepción. Pero también es interesante esto del plan. Ok, y si pasara, ¿cierto? Lo peor que podría pasar, lo que consideras que es lo peor que podría pasar, ¿qué crees que podría hacer en ese contexto para enfrentarlo? Ya acá lo llevamos al momento siguiente. Es como si el paciente muchas veces estuviera enfrascado en esta rumiación respecto al peor panorama posible y en esto de qué podríamos hacer si ocurre. Le damos un poco play a esta imagen, a este video, y nos permite ir operando ahora desde el plan de afrontamiento. O sea, ¿qué haríamos en caso que esto aparezca? Eh, y múltiples variantes acá de la reestructuración cognitiva, ¿cierto? Acá tenemos eh, el tema de la metáfora de los lentes, ¿cierto? Cómo a veces ocupamos distintos lentes que nos llevan a ver la realidad de maneras especiales, como el rojo acá, a través de este lente que me muestra lo peligroso, por ejemplo. Una manera interesante llevarlo a una metáfora, que puede ser a través de la metáfora del VAR, de hablar de los lentes, o efectivamente tener este insumo también lentes de colores en la consulta para poder jugar un poco con qué pasa cuando veo esta situación con los lentes negros, qué pasa cuando veo esta situación con estos lentes rojos del peligro. Es una buena manera de conectar con las cogniciones a la base. Acá, por ejemplo, la misma lógica. ¿Qué pasa cuando mi yo más catastrófico ve una situación? ¿Y qué pasa cuando mi yo más claro es capaz de observarlo? Voy viendo de a poquito en los chats igual, a ver si hay alguna pregunta. Otras estrategias clásicas que es preguntar por la evidencia a favor o en contra de un determinado pensamiento. Voy a pasar más rapidito. Acá lo que dije antes respecto a los escenarios, pero pensando en población infantil, probablemente en operaciones concretas, 9, 10 años en adelante. También es interesante esto de poder dibujar los escenarios para agregar este componente multisensorial tan apreciado en nuestra clínica infanto-juvenil. eh, Tarjeta de afrontamiento, una vez que ya hemos logrado modificar gradualmente estos pensamientos quizás más adaptativos y tenemos otros pensamientos más equilibrados, el poder anotarlo, el poder dibujarlo, el poder graficarlos de alguna manera también es interesante en este contexto. Para terminar esta segunda parte entonces de las estrategias de regulación emocional vinculadas a las creencias, ¿cierto? Tenemos algunas estrategias que están más recomendadas en población más pequeña, quizás ahí ya en población preoperacional, 5 o 6 años en adelante. Tenemos una técnica bonita que se llama zapping mental, que es más simple, no es preguntar por lo desequilibrado del pensamiento, sino que es simplemente reconocer cuando un pensamiento está siendo como causa de mi malestar y ocupar esta metáfora del zapping mental. O sea, noto que estoy en el canal en este momento de pensamientos peligrosos y cambio a otro canal con pensamientos más adaptativos, más de alguna manera benevolentes respecto a las cosas que pueden pasar. Un zapping mental. Una estrategia de reestructuración, pero más simplificada para pacientes más pequeños. Y otra que es una clásica es esta imaginería del lugar tranquilo. Ya también me gusta mucho porque es un poco aplicable a distintas edades, ¿cierto? Y eso la hace bien interesante. Una dinámica que probablemente conocemos, la explico muy rapidito. Esto de pedirle al niño que cierre los ojos y lo guiamos en una imaginería que lo lleva a construir un lugar que le genere calma, ¿cierto? Y agregamos en esta conversación
una serie de preguntas, una serie de instrucciones que lo lleven a conectarse con toda la experiencia sensorial, ¿cierto? Yo coloqué acá una playa, pero es bien proyectivo respecto a lo que para mí es un lugar calmo. Y acá entonces la lógica sería conectarse con la sensación de la brisa, ¿cierto? Cómo se experimenta la arena en los pies, la temperatura, los sonidos. Llevamos a este niño a poder conectar, ¿cierto? De manera bien sensorial con este lugar calmo como un lugar tranquilo al cual puede acceder en cualquier momento en que una emoción le esté embargando y note cómo sus pensamientos no están ayudando precisamente a la causa, el cómo de alguna manera detener este tren de pensamientos y comenzar a experimentar en esta imaginería un lugar calmo puede ser muy interesante en temas de regulación emocional, más bien desde lo cognitivo. Ahí tenemos hasta ahora dos de las cuatro estrategias, quedándonos solamente dos para revisar de manera un poco más breve. Pero acá un pequeño alto. ¿Cómo voy hasta ahora? ¿Cómo me siento? Volvamos a la lógica de la regulación a través del reconocimiento primero de emociones. ¿Cómo vamos? ¿Estamos alegres, motivados, más bien preocupados, ansiosos con lo que está apareciendo? ¿Estoy ya medio aburrido, medio lateado? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, dice por ahí? Motivados, muy interesante. Buenísimo. Motivada, pero un poco ansiosa porque va rápido. Ok, ya. Normalmente estas instancias son un poco rápidas, ¿cierto? Porque hay mucha información que es desde la lógica del spoiler, ¿cierto? Pero, como digo, en diplomados como en terapia sistémica breve y terapia infanto-juvenil, mucho de esto lo vamos a profundizar de manera mucho más acabada. Bien, parece que estamos en general bien, súper bien, qué bueno. Muy bien. Algunos estamos un poco cansados, puede ser también muy válido en este momento de la jornada, pero bueno, parece que la sesión general es más bien de motivación. Vamos entonces con los últimos movimientos. Me disculpo por la rapidez, como mencionaron por ahí, pero vamos a intentar que profundicemos entonces algunos puntos en particulares más que darle quizás tan rápido a todo lo planificado. Bien, vamos entonces con dos movimientos más. Regulación de las tendencias expresivas y conductuales. Y acá pensemos que ya hablamos de cómo cambiamos las situaciones para poder regular las emociones, cómo modificamos pensamientos para regular emociones, y ahora vamos a enfocarnos en lo que son las expresiones y en cómo está mi conducta también asociada en esta lógica. Y vamos a pensar en algunas herramientas que probablemente también conocen, pero la vamos a ordenar acá desde este paraguas. Tenemos una herramienta clásica de regulación emocional que es el PARE. No sé si la conocen, pero es una herramienta bien conocida y la verdad que bastante útil porque de entrada tiene algo muy gráfico que es esto del PARE, que es una imagen que nos confronta con la necesidad de hacer una pausa en momentos de activación emocional. Y el PARE es interesante porque nos da cuatro tareas, cuatro cosas que tenemos que hacer una vez que tomamos contacto con un momento de activación emocional. Y los cuatro momentos están vinculados a cada letra, ¿cierto?, de esta palabra. Tenemos que el PARE entonces me dice, haz una pausa, ¿cierto? No reacciones inmediatamente con lo que te aparece frente a una activación emocional. Entonces lo primero es eso. Lo primero es tomar una pausa, que puede ser una pausa física en términos de alejarme de la habitación donde estoy, alejarme de la persona donde estoy. Puede ser un momento en que me retraigo y dejo de interactuar, por ejemplo. Hay distintas variables y variantes de esta pausa, pero la idea es eso, ¿cierto? No responder automáticamente con lo que emergen en mis impulsos frente a una situación, sino que tomo una pausa. Una pausa en la cual voy a recurrir a la A también de la atención, ¿cierto? Que es el momento en que observo, ¿cierto? Observo y me autoobservo respecto a lo que está pasando, respecto a lo que está ocurriendo en el contexto, qué me está pasando a mí, qué estoy sintiendo yo, qué estoy pensando yo también. Es algo muy interesante porque lo que promueve es el autoconocimiento, ¿cierto? En ese momento. Promueve la autoobservación y promueve darme cuenta de mis estados emocionales. En la R del PARE tenemos respiración. Acá nos estamos pasando también un poco a la siguiente técnica, al siguiente cuerpo de técnicas, pero es muy interesante como sabemos, la respiración es un regulador natural de nuestras emociones. Entonces,
el poder tomarse un momento, esta pausa también para respirar, para poder notar cómo la respiración calma también esta activación emocional y me permite mayor claridad, precisamente para llegar al último punto, que es la E de elección. Ya, la elección acá tiene que ver con eso, con elegir, no responder automáticamente frente a una situación con lo que mi emoción me dicta, con lo que mis impulsos me demandan, sino que me permite comenzar un proceso de elegir cómo quiero responder, lo cual es muy valioso. Yo creo que si todos fuéramos desarrollando una forma de operar en la cual no somos, por así decirlo, víctimas de nuestras emociones, sino que tomamos contacto con ellas, pero incluso en presencia de ellas elegimos cómo quiero actuar en base a mis valores, a mis objetivos. Creo que tendríamos ahí un buen, un buen norte como sociedad. De esta herramienta tenemos una variante más simple, ¿cierto? Que es el semáforo, que también probablemente muchos de ustedes conocen, que implica una dinámica similar, pero con un componente más gráfico también para niños. Me he visto en muchas sesiones construyendo un semáforo con pacientes infantiles y creo que es interesante la dinámica desde la construcción. Cómo entonces el rojo acá representa un detente, ¿cierto? No reacciones inmediatamente. Un amarillo entonces piensa, ¿cierto? Elige cómo quieres reaccionar. Y un verde, dale, ¿cierto? Un verde ya actúa esto que estabas ahí movilizando. Y ahí tenemos entonces, voy a dejarlo en estas dos estrategias de eh, regulación emocional a través de la expresión, a través de la conducta principalmente. Entonces, ¿cómo hago algo para regular mi conducta y cómo esto en sí mismo puede ser un regulador emocional? Vamos a pasar entonces al último de la jornada, que tiene que ver con la regulación de las reacciones fisiológicas. Ya dejé para el final el más clásico, el que más información probablemente tenemos y el que más habitualmente utilizamos. Y acá quiero dejar algunas eh, como estrategias que también podemos aplicar en población infantil. Tenemos clásico de clásicos, como mencioné al comienzo, relajación muscular progresiva, ¿cierto? Esta técnica desarrollada por Jacobson, que implica básicamente un ejercicio guiado de contraer y relajar distintos grupos musculares, ¿cierto? Porque sabemos que, por ejemplo, frente a la ansiedad es común la tensión muscular. La relajación muscular progresiva te confronta con eso, ¿cierto? Con, a través de un ejercicio guiado, ir pudiendo relajar distintos músculos, en este caso distintos grupos musculares. Y acá una variante que me gusta en población infantil tiene que ver con esto. La relajación muscular progresiva son un poco complejo quizás para niños. Entonces me gusta esta variante que es la variante del robot y el muñeco de trapo, ¿cierto? No veo muchas cámaras prendidas acá, me parecen poquitas, pero me gustaría hacer la dinámica con ustedes, los que se atrevan a prender su cámara. La variante entonces de la relajación muscular progresiva con niños están estas dos variantes, o sea, la variante de el robot y el muñeco de trapo. Estoy viendo aquí algunas camaritas prendidas, todos los valientes, las valientes que puedan prender sus cámaras, bienvenido para que hagamos un breve ejercicio en conjunto, que es esta estrategia, el robot y el muñeco de trapo. Entonces, básicamente son dos momentos. Vamos a pensar inicialmente con la cara y vamos a intentar colocar la cara como un robot, de la manera más rígida, ¿cierto?, posible que emerja ahora en este momento. Y luego, una vez que ya estamos focalizados en esta expresión lo más rígida y dura posible, rápidamente vamos a soltarla hacia un muñeco de trapo, así bien lánguido, bien suelto. Ya vamos con la dinámica de grupo. Entonces, les pido que a la cuenta de 3 coloquemos nuestra cara más robótica posible, más rígida y apretada posible. Y cuando yo les indique, soltamos y somos todos muñecos de trapo. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3. Expresión de robot, por favor. Un robot rígido, ¿cierto? Y rápidamente a la cuenta de 3, muñeco de trapo. 1, 2, 3. Bien suelto, ¿cierto? Bien flexible. Y ahora hagámoslo con el cuerpo completo, ya pensando específicamente en nuestros brazos, nuestros hombros. Aquí bien robótico primero, y luego nos vamos a colocar como, no sé si han visto estos monitos que están afuera de estas típicas tiendas de tecnología, ¿cierto? Estos verdes que están ahí con todo, dándolo todo. Vamos a convertirnos en aquellos en unos segundos. Ya entonces primero,
muy rígidos robóticos, ¿cierto? Duros acá. Y luego nos vamos a estos bonitos de las tecnologías. Vamos entonces, robot rígido, muy rígido, ¿cierto? Primero, los brazos apretados, lo más apretado posible a mi cuerpo, muy apretado, que sienta que incluso hay un pequeño dolor y malestar ahí, producto de esta, contraer mis músculos. Y rápidamente unos tres, como estos muñecos flexibles. Buenísimo, buenísimo. Que gana haber grabado este momento. Ah, está grabado, buenísimo. Lo voy a capturar ahí para el recuerdo. Muy bien. Entonces, relajación muscular progresiva en una variante, ¿cierto? Que es bastante amigable para población infantil. Otra clásica, relajación diafragmática, respiración diafragmática, estrategia de respiración muy clásicas, por supuesto, en nuestra disciplina. Y acá la variante que vamos a utilizar es la variante, vamos a ocupar la segunda, esta la otra vamos a dejar ahí en misterio para el diplomado. Vamos a ocupar la imaginería de la vela en la mano. Vamos nuevamente con todos en conjunto. La respiración, ¿cierto? Como sabemos, es tremendamente importante como estrategia de regulación emocional. Es básicamente un botón que le dice a mi cerebro que todo está bien, que puedo volver a la calma y por lo tanto promoverlas con población infantil es muy importante. Y hay una manera también eh, amigable, lúdica de hacerlo, es a través de este ejercicio que es la vela en la mano. Y les voy a pedir nuevamente que lo puedan hacer conmigo. Quiero que pongan su dedo índice frente a ustedes y nos vamos a imaginar que en este dedo índice tenemos una vela que está encendida. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a inhalar con todo lo que podemos, vamos a oxigenar nuestro cuerpo y luego vamos a exhalar en esta vela, pero nos vamos a preocupar de que esta vela no se apague. ¿Ya? Entonces no le vamos a dar con todo de la exhalación, sino que va a ser una exhalación controlada, ¿cierto? Dosificada para asegurarnos que esta vela no se apague. ¿Ya? ¿Se entendió la instrucción? ¿Sí? Buenísimo. Entonces inhalamos con todo lo que tenemos. Y exhalamos entonces en esta vela de manera controlada, preocupándome, ¿cierto?, de que no se apague. Vamos con una más, una inhalación con todo. Y vamos, exhalamos nuestra vela, preocupándonos que no se apague. Bien. Aquellos que en chat dijeron que tenían sueño, lo lamento, porque con esto sí que eh, nos fui directo a la cama probablemente después de esto. Em, pero quería graficarlo, ¿cierto? Y representarlo con ustedes. Estrategia interesante, regulación emocional, la respiración sin duda un clásico, y hay variantes que también son bien aplicables en población infantil. Para ir cerrando ya, mindfulness no podía no estar presente, ¿cierto? Una estrategia de regulación emocional vinculado a todo lo que son las expresiones fisiológicas de la ansiedad, de la tristeza, del enojo, etcétera, etcétera. Y hay distintas dinámicas bien interesantes de mindfulness con niños. Hay mucho trabajo metafórico con esto. La idea del mindfulness, para aquellos los que no lo manejan, básicamente es, simplificándolo bastante, una práctica que implica tomar contacto con la experiencia momento a momento, ¿cierto? Una postura que no implica juzgar los pensamientos, las emociones, no implica intentar cambiarlos, sino que implica tomar contacto con ellos desde una postura receptiva. Entonces, por ejemplo, acá tenemos imaginerías vinculadas a pensar en nuestros pensamientos o emociones depositados en hojas, ¿cierto? Que van transitando a través de un cuerpo de agua, por ejemplo. Entonces, ¿cómo aprendemos a notar mis pensamientos y mis emociones? ¿Y cómo aprendo entonces a desapegarme en algún nivel de ellos sin verme como entrampado por mis emociones, sino aprender a tomar una estancia saludable, no en una postura vinculada al juicio, ¿cierto? Sino de la aceptación. Entonces, esto es algo que puede ser una imaginería con los niños, aprender a tomar mis emociones y pensamientos y notar cómo siguen su curso, ¿cierto? Como estados transitorios, no como permanentes en mí. Podemos hacerlo a través de imaginerías o también más creativamente con recursos ahí materiales. Podemos colocar ahí un cuerpo de agua que tenga algún tipo de movimiento y depositar en papelitos, en pensamientos o emociones y notar esto de su curso natural, de alguna manera, como
podemos tomar distancia frente a estas emociones. Bien, vamos con otra más antes de ir cerrando. Misma dinámica de la imaginería recientemente dicha. Las nubes en el cielo también sigue este mismo patrón de pensar en los pensamientos, emociones como nubes en el cielo y notar cómo ellas, a medida que dejo de intentar luchar contra ellas, pueden comenzar también a seguir su curso y a tener un cielo más despejado, ¿cierto? En nuestras mentes. Pasar de un cielo nublado, ¿cierto? Tormentoso, cuando estoy luchando con mis pensamientos, a comenzar a observarlos y notar cómo avanzan hasta verme en un cielo despejado. Y otra más de mindfulness, esta también es interesante, que tiene que ver con los 5 sentidos y cómo de alguna manera aprendemos a tomar contacto con el momento presente. Sin verme atrapado con mis pensamientos, emociones, comienzo a nutrirme de mis sentidos para poder captar la información. Y es una clásica acá, por ejemplo, pedirle al niño o a la niña que pueda nombrar 5 cosas que puede ver en este momento. Ya me gustaría hacerlo con ustedes, pero está un poco sobre el tiempo, así que lo voy a dejar ahí pendiente para el diplomado. 5 cosas que puedo ver, por ejemplo. 4 cosas que puedo escuchar en este momento si me concentro. 3 cosas que puedo palpar, que puedo tocar, que puedo sentir a través de mi tacto. 2 cosas que puedo oler. Y una cosa con la cual puedo tomar contacto en términos de sabor, algo que pueda saborear en este momento. Ya una forma de hacerlo, pero la verdad es cualquier estrategia que de alguna manera vincule al paciente con su momento presente a través de los sentidos va a estar buenísimo y sin duda va a tener que ver con mindfulness, o sea, estar el momento presente. Pero esta me gusta porque es bien aplicable a los niños, ¿cierto? Esto de ir bajando en la cantidad de cosas que voy percibiendo en mis distintos sentidos. ¿Qué más? Para ir cerrando, me gusta pensar que vamos dotando a nuestros niños de una caja de herramientas. Me gusta lo gráfico y lo concreto que uno puede hacer con esto de construir una caja de herramientas con los niños e ir colocando papelitos o dibujos que representen cada una de las estrategias que van aprendiendo. Me parece muy importante. Me gusta también cómo la regulación emocional, sobre todo en nuestro trabajo con niños, los niños van de la heterorregulación a la autorregulación, por lo tanto, ya que utilizan mucho a los otros para su regulación emocional, también me gusta cómo trabajamos con los niños en reconocerlas a las personas que son estos vínculos que pueden acompañarlos frente a estados emocionales difíciles. Eh, Les pido a ustedes, no es necesario que me lo digan, pero que piensen al menos en 2, ¿cierto? No en esta mano mágica, sino que quizás en el amor y paz mágico. Piensen en 2 personas con las cuales tomarían contacto en un estado de regulación emocional ahí, o sea, de desregulación emocional, perdón. Piensen en cuando están pasando un momento difícil, cuando necesitan ser, digamos, apapachados, acompañados por un otro. ¿Cuál sería su amor y paz ahí en este contexto? ¿Quién serían las 2 personas con las cuales contactaría para sentirse regulado? ¿Ya? Podemos pensar acá como la mano mágica, si tenemos ahí afortunadamente una red de apoyo grande de 5 vínculos significativos. Si no, quizás menos, pero la idea es eso, que el paciente, en este caso el niño o la niña, pueda tener de manera gráfica muy clara su red de apoyo con la cual va a contactar frente a la desregulación emocional. Con esto ya casi me despido. Todo lo que usted haga, todo lo que hemos aprendido o repasado quizás porque hemos visto muchas cosas que probablemente ya conocían, todo esto que sea simple, interactivo, concreto, multisensorial, personalizado, ¿cierto? O sea, si usted se va a dedicar solo a hablar en las sesiones con un paciente infantil, claramente estamos ahí en un problema importante. Dedíquese a hablar efectivamente, pero también ocupe recursos gráficos, ocupe juguetes, materiales, música. Todo haga una experiencia multisensorial que sin duda va a ser muy beneficiosa para este contexto de la regulación emocional. Personalícelo igual, ¿cierto? No vea esto como estrategias universales que se aplican tal cual como lo hemos visto hoy, sino que adáptelas a sus pacientes, adáptelas a los intereses de su paciente. A su paciente le gusta el fútbol, ok, incorpórenlo en la estrategia de regulación o cualquiera sea su interés. Y lo último, con esto sí me despido, validación emocional, ¿cierto? Todo lo que haga usted en el contexto de la psicoterapia con sus pacientes infantiles que esté asociado a la validación emocional,
¿Qué significa esto? Que todas las experiencias emocionales de sus pacientes son válidas, ¿cierto? Podemos discutir la conducta, que nunca, o sea, no siempre es válida, pero la emoción siempre es válida. Entonces, usted como terapeuta, en todo lo que haga, en reconocimiento, en estrategias, siempre mantenga una postura de validación, una postura que le muestre al otro que su experiencia emocional es válida y que es aceptable. Solo con esto cerramos, Adrián, y te doy el pase a ti nuevamente. Último movimiento de identificación emocional, ¿con qué nos vamos de esta clase? Les quiero pedir que nuevamente ocupemos el chat. Acá tenemos dos columnas, o sea, una columna fila, con letras arriba, con números en la columna. Y les quiero pedir que nuevamente hagan un ejercicio de autoobservación y que puedan colocar en el chat el número y la letra que identifica con qué se van de esta clase. ¿Ya? Por ejemplo, yo me voy con un 1A, está acá, me voy contento, me voy motivado. Y les pido que hagan lo mismo, que elijan un número y una letra que identifica entonces la carita que representa su experiencia emocional en este momento. A ver, 1C, muy bien. 1B, alguien está medio enojado por ahí. 2E, alegre. Ok, bien. Tenemos un amplio abanico ahí de experiencias emocionales, me parece perfecto. Bien, con eso entonces yo me despido y doy el paso Bueno, ahí a Adrián quizás para que pueda sí, no, recontextualizar dónde buenísimo. estamos. Bueno, Felipe, bueno, obviamente, primeramente agradecerte porque en verdad siempre son muy productivas estas instancias y además lo has hecho muy, muy dinámico también, muy práctico. Como dices tú, claro, de repente uno solicita poder profundizar mucho más, pero se nota que está todo bien, están bien contentos. Y también, y también muchos agradecimientos, que eso les pido que si les gustó también que escriban ahí el agradecimiento para el profe Felipe, como dice aquí, muy interesante. Yo creo que de repente queremos cosas prácticas también, si bien analizamos y vemos, pero también queremos algunas cosas prácticas que nos ayuden y creo que ha sido bien ilustrativo este momento acá, así que muy, muy, muy bueno. Acá Fernando dice increíble clase, ojalá lo hubiese tenido antes. Eh, Camila dice muchísimas gracias por la clase, excelente explicación. Hay, bueno, muchísimas opiniones, así que muchas, muchas gracias. Me gustaría hacer algo que nunca hacemos en las clases magistrales, que es una fotografía para empezar el año, como una cábala, ¿ah? Como una cábala de que nos vaya bien, eh, que tengamos un buen año también. Y como es la primera clase magistral, nunca a las clases magistrales hemos sacado una foto de todo el grupo, que somos un montón aquí, pero no importa. Voy a hacer una cosa que no hacemos nunca, así que lo vamos a probar ahora mismo. Voy a, voy a, ¿cómo se llama? A preparar aquí ¿cómo se llama? Mi cuadro para sacar la foto. Así que vamos a poner entonces ahora, los que quieran salir en la foto, salen, sería espectacular porque lo vamos a compartir en nuestras redes también. A partir de ahora, no se muevan, quédense quietos, si quieren sonrían también. Muy bien, tengo una foto, momento. Esto es todo acá en vivo y en directo, ¿ya? Vamos a sacar otra más, otra más, otra. Ah, hay un montón de gente aquí también, mira. Y a esta hora con cara sonriente, ya esto ya es un lujo, ¿eh? Tenemos que decir que estamos a pleno aquí. Bueno, muy bien. Tengo aquí, ok, una más acá. Bueno, ahí está. Voy a sacar aquí eso. Ya, un paño más. Listo. Perfecto. Bueno, hay mucha gente acá. Les recuerdo que estábamos mandando recién ahí el link de la asistencia, que se firma solo una vez, solo una vez. Por lo tanto, lo voy a volver a copiar acá. Lo voy a dejar en el chat ahora. ¿Sí? Por favor. Eh, Pregunta acá. Bueno, ¿tenés Instagram, Felipe, o no? ¿Tenés Instagram profesional? Instagram profesional no. Bueno, Grupo Palermo Chile es el nuestro. Para que ustedes estén enterados, recuerden que va a haber más actividades gratuitas y vamos a tener también. Ahí está, espérate que se me fue el. Ah, ahí está, ahí quedó el link. Voy a Eh, compartir mi correo igual por chat, sí, Adrián, por cualquier cosa. bueno, bueno, dale, dale, sí, sí, de todas maneras, capaz que te lleguen un montón de preguntas, pero bueno. Sí, ¿Ya? bienvenidas son, bienvenidas. Son bienvenidas, sí. Ya, dejé el link bueno, está, Felipe Rivera, para que no se escriba nada y no se nos vaya. Y el link a la asistencia, ahora mismo.
Solamente mientras tanto yo corto y pego a las personas, voy a hacerte solo una pregunta, Felipe, ¿sí? Por favor. Que había visto acá en el chat, que tenía ahí. Bueno, me dice acá, todo esto se puede trabajar con apoyo de la estimulación de función ejecutiva. Espérame, no era esa, era alguien que había escrito. Claro, lo que pasa es que cuando hicimos el cierre ahí de las preguntas del 1C, 1A, se me fue. Dice, Fernanda, dice, ¿qué sugiere cuando el niño en una regulación agrede durante sesión y es agresivo en otros espacios? Dice Fernanda Pereira. Ujú. El contexto de la sesión voy a asumir, ¿cierto? ¿Qué pasa si hay Sí, agresión en el contexto de la sesión, por ejemplo? ¿Sí? sí, correctamente. Bien. Ok, súper bien. Habíamos mencionado antes que la experiencia emocional es válida siempre, ¿cierto? Siempre vamos a pensar que la experiencia emocional es válida y la aceptamos como tal. No obstante, no así la conducta, ¿cierto? La conducta en muchos momentos puede ser desadaptativa, como el caso de la agresividad. En este caso, entonces, lo que hacemos es acompañar en la emoción, ¿cierto? Respecto a nombrar probablemente enojo, hacer todas estrategias de validación emocional que implican, por ejemplo, con un niño estar a la altura de este niño, mantener un contacto visual, ser muy cuidadoso con mi tono de voz, con mi velocidad, ¿cierto? Con el volumen que voy a utilizar para generar calma, incluso con todos los componentes proxémicos, no verbales, paralingüísticos. También en mi mensaje, ¿cierto? Respecto a entiendo que estés enojado, ¿cierto? Entiendo que te molestó lo que haya sido el gatillante de ese enojo, y sin irnos automáticamente a un pero, para no invalidar lo anterior, pero luego de un momento de acompañar la emoción, ¿cierto? Mencionar que hay distintas maneras de expresar ese enojo y hay maneras que se pueden expresar el enojo en sesión y hay maneras que no se puede expresar ese enojo. Y una de las maneras en que no se puede es a través de agredirme o pegarme porque yo jamás lo voy a hacer contigo, ¿cierto? Y ahí puedo agregar alguna estrategia, algo que hayamos conversado, algo que permita también la regulación emocional y luego volvemos como al encuadre terapéutico. Pero sigo un poco esa lógica. Validamos la emoción, pero enseñamos respecto a una conducta más adaptativa sobre cómo expreso el enojo en este caso. No sé si fue clara la respuesta. Bueno, de todas maneras, igual le quedó grabada, ¿sí? Buenísimo. ps.feliperivera@gmail.com. Ese es el correo del profesor Felipe para los que Perfecto. quieran consultar. Ya queda también verbalizado y grabado para que si alguien ve esto en algún momento, fuera de este espacio, también puede escribirte de repente Felipe. Claro que sí, ningún problema. Bueno, muy bien.